Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre las personas físicas como parte de la asignatura de Derecho Fiscal. Abarcaremos estos 7 puntos, que es el análisis de la ley del impuesto sobre la renta. En las disposiciones generales de esta ley dicen que todas las personas físicas y morales estamos obligadas a pagar impuestos sobre la renta, seamos residentes de México o seamos residentes en el extranjero, pero que tengamos algún establecimiento permanente en el país, o en caso de no tenerlo, que percibamos ingresos con fuente de la riqueza en México. Por un establecimiento permanente se entiende que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales, como una tienda, sucursales, agencias, fábricas. Las personas en el extranjero, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física, ya sea un agente independiente o un agente no independiente, también estarán obligados a pagar impuestos sobre la renta. Un ingreso atribuible son los provenientes de las actividades empresariales que desarrolle o los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio, es decir, son los ingresos que una persona física percibe por prestar un servicio o por alguno de sus establecimientos permanentes. El sistema financiero de nuestro país se compone del Banco de México, las instituciones de crédito, seguros y finanzas, arrendadoras, entre muchas otras dependencias que se encargan de la parte de manejar dinero y bienes económicos. Esta ley también da una definición de previsión social, que son las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras y que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y de las familias. Y también de los intereses, que son los rendimientos de la deuda pública, de los bonos o obligaciones, tomando en cuenta igual descuentos, primas y premios. Las disposiciones generales de las personas físicas. Las personas físicas están obligadas al pago de impuesto que mientras sean residentes en México y obtengan ingresos en efectivo, en bienes devengados, en crédito o en servicios. Las personas físicas residentes en México tienen la obligación de informar por medio de su declaración anual en todos los préstamos, los donativos y premios obtenidos durante ese lapso de tiempo, siempre que ya sea en conjunto de forma individual, estos excedan a 600,000 pesos. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberán designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir comprobantes fiscales y recabar la documentación. Motivo por el cual no se paga impuesto. Prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuesto, las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, las jubilaciones, pensiones o cualquier otra forma de retiro, por los ingresos percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerales, prestaciones de seguridad social, ingresos percibidos derivados de la enajenación de la casa habitación o bienes inmuebles del contribuyente, por los intereses pagados por instituciones de crédito, los que reciban por herencia o legado, los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario. Cabe recalcar que la parte de la lotería y juegos de azar no entra en las indemnizaciones por daños. Ingresos por salario. Se considera ingresos por salario la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, es decir, es la cantidad de dinero que una persona recibe a cambio de prestar un servicio o prestar un trabajo, por ejemplo, un maestro, un bombero, etc. Los ingresos similares. La ley considera ingresos similares al salario, las remuneraciones, los rendimientos y anticipos, los honorarios a miembros de consejos directivos. Ingresos por actividades empresariales y profesionales. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas que perciban ingresos derivados de la relación de actividades empresariales, como lo son la ganadería, la industria, la agricultura, la pesca, la cría, el cultivo de árboles, etc.
Ingresos relacionados con las actividades empresariales. Trátase con donaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial, los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar, los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal, los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial, las ganancias derivadas de la enajenación de activos efectos de la actividad. Deducciones que pueden realizar las personas que obtienen este tipo de ingreso. Devoluciones que se reciban a los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisición de bienes. Están obligados al pago del impuesto establecido en la ley del impuesto sobre la renta los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes, es decir, que vendan bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los provenientes del arrendamiento, o sea, renta o subarrendamiento, y en general por otorgar a títulos onerosos los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Las deducciones que pueden realizar las personas que reciben estos ingresos: pagos efectuados por impuesto predial, contribuciones locales de mejora, los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien del que se trate, el importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos, inversiones de construcciones incluyendo adiciones y mejoras. La enajenación de bienes. Se considera ingresos por enajenación de bienes al monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación, es decir, el dinero que se obtiene por vender un bien. No se consideran ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades. ¿Qué deducciones se pueden realizar? El costo comprobado de adquisición. El importe de las inversiones hechas en construcción, mejoras y ampliaciones, los gastos notariales, impuestos y derechos por escritura de adquisición y de enajenación. Adquisición de bienes. Se considera ingreso por adquisición de bienes la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, es decir, es la compra de bienes. ¿Qué deducciones pueden realizar? Contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, gastos notariales, los pagos efectuados con motivo del avalúo, las comisiones y mediaciones pagadas por el adquiriente. Otros ingresos que se pueden dar, que los contribuyentes de personas físicas pueden tener: ingresos por intereses, los que se definieron al principio, ingresos por la obtención de premios. Se considera ingresos por la obtención de premios los que deriven de la celebración de lotería, rifas, sorteos y juegos de azar. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos a los mencionados se consideran como tal cuando el monto, que al obtener el monto, al momento que incremente su patrimonio, o sea, se considera ingreso cuando obtienen el monto, su patrimonio aumenta. Se consideran otros ingresos: el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona, las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales, los procedentes de toda clase de inversión hechas en sociedades residentes en el extranjero, sin establecimientos permanentes en el país, los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. Las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son aquellas partidas que la ley del impuesto sobre la renta permite restar de los ingresos acumulables, es decir, son cantidades de dinero que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos para que al momento de calcular el impuesto, este sea mucho menor. Se calcula mediante la siguiente fórmula: ingresos acumulables en el ejercicio fiscal, es decir, todos los ingresos que hayan obtenido, las deducciones autorizadas, que pueden ser por salud, educación, etc. Y eso nos va a dar la utilidad o pérdida fiscal. Ese monto resultante será sobre el cual se aplicará el impuesto.
Una persona física puede efectuar deducciones por motivos de salud, como son gastos por servicios médicos de alguna dependencia pública, visitas al dentista, etc. Educación, como son becas para sus empleados o para los hijos de los empleados. Gastos funerarios, ya sea por la muerte de algún empleado o familiar de algún empleado. Donativos a organizaciones sin fines de lucro, es decir, a fundaciones. Intereses devengados por créditos hipotecarios. Si las deducciones son mayores al resultado fiscal, es decir, tenemos más deducciones que ingresos, la persona física puede solicitar la devolución de impuestos, es decir, el SAT le pagaría al contribuyente el excedente. Estímulos fiscales son cantidades de dinero que una persona física puede reducir de sus impuestos. ¿Por qué se otorgan? Por cuentas personales de ahorro, es decir, por tener como Infonavit o Fobiste, contratación de personas con discapacidad y adultos mayores, inversión y apoyo a producción y distribución cinematográfica y teatro en México, construcción y enajenación de desarrollo inmobiliario, en apoyo a la investigación y el desarrollo de la tecnología en nuestro país y por apoyar el deporte y a deportistas de alto rendimiento. La declaración anual. La declaración anual se realiza en el mes de abril de acuerdo a la fecha que el SAT establezca. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario están obligadas a pagar su impuesto anual mediante una declaración llamada declaración anual. Se presenta en el mes de abril, como ya había mencionado, y se hace del mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, es decir, la declaración del año 2019 se va a realizar en abril del 2020. Si los ingresos de un contribuyente son superiores a 500,000, incluyendo aquellos que sí pagan impuestos y los que no, al momento de realizar su declaración anual ante el SAT, deberán declarar también estos ingresos. Pues muchas gracias por su atención, espero que este video les haya servido de mucho.